está ahí, lo que está en la Biblia y lo que nos enseñó Jesús a través de su ministerio es que el reino de Dios tiene que gobernar el corazón humano. Y cuando el reino de Dios gobierna el corazón del hombre, que es el terreno más difícil de gobernar, ahí es cuando se pone difícil la cosa. Y ahí es cuando hay verdaderos cambios en la familia y en la sociedad con hombres transformados. Porque yo conozco gente buena para la pega, conozco gente que es buena para los negocios. Yo estaba con gente seca para los negocios, muy seca para los negocios. Los que cachan mi historia saben que he conocido muchas personas, pero a veces con el corazón no gobernado por el Señor. Ellos puestos en esferas de influencia, pero con un corazón que no está gobernado por él. Y a la larga eso es el fracaso. A la larga la iglesia no crece así. La iglesia crecía con discípulos, con personas que estaban con el corazón entregado totalmente al reino de Dios. Y la puerta de entrada para el reino de Dios es el arrepentimiento. Y lo dice Jesús en ese verso. Aquí se dice mucho en poquito espacio, porque se dice que Jesús primero predicó todo el rato acerca de esto, y segundo que siempre lo hizo, y tercero que el arrepentimiento es la puerta de entrada para este reino. ¿Ya? Entonces hay una confrontación y en la viña lo llamamos como un choque cósmico. ¿Ya? Los gringos son medio raros para escribir, pero hablan acerca de una confrontación cósmica entre dos reinos. Hay personas que no creen en esto, que prefieren decir, no, yo me dedico a aprender acerca de Dios y yo no me fijo en el Satanás o no me fijo en el reino de las tinieblas. Yo camino por acá y no miro a mi enemigo. Pero tienes que saber que sí estás en medio de una gran lucha, de una gran batalla, que es primero por tu corazón. ¿Ya? Y nos damos cuenta de esto, y voy a dar como 3 referencias bíblicas de que sí estamos en medio de una batalla. Primero, en Mateo 12, 26, 28 dice así: si Satanás expulsa a Satanás, Jesús está diciendo esto, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo podrá subsistir su reino? Entonces hay dos reinos que están en constante puja. ¿Ya? En Efesios 6:12 dice, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra poderes malignos y autoridades del mundo invisible. Autoridades del mundo invisible son, al final, capitanes. ¿Ya? Capitanes y autoridades del mundo de las tinieblas contra fuerzas poderosas en este mundo oscuro y contra espíritus malignos en lugares celestiales. Nada que ver con los 7 montes. El corazón del ser humano. El corazón del ser humano gobernado por Satanás. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. La única manera de ser traspasados de reino a reino es a través de la cruz y a través del arrepentimiento. Y Jesús nos invita a ser traspasados de reino mediante el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ustedes ya lo saben, voy a ir un poquito rapidito con esto, viene de la palabra metanoia. ¿Se acuerdan de eso? La mayoría lo ha estudiado ya. Metanoia es una palabra muy interesante porque quiere decir un cambio de pensamiento muy profundo. Entonces, resumiendo lo que Jesús dijo acerca del reino de Dios, está diciendo esto. Si quieren vivir el reino de Dios, tienen que cambiar profundamente su manera de pensar acerca de ustedes, acerca de Dios, acerca de todo. Si quieres ser salvo, tienes que tener no solo este arrepentimiento que clásico que enseñamos como arrepiéntete de tus pecados y bautízate, es un cambio dentro de tu corazón acerca de quién es Dios, quién eres tú y en qué áreas el Señor quiere empezar a transformarte. Es como cambiar tu manera de pensar con respecto a todas las cosas si quieres experimentar el reino de Dios. Dicho de otra forma, no estamos experimentando el reino de Dios porque no estamos pensando como Dios piensa. Porque en áreas de nuestra vida seguimos pensando como pensábamos antes. ¿Ya? Entonces tú y yo tenemos un corazón que es un territorio, es un terreno. No sé si ustedes han visto la película clásica Rescatando al Soldado Ryan. ¿Lo han visto? Que siempre parte, o casi todas las películas de la Segunda Guerra Mundial parten, gran mayoría, o los juegos de video de guerra, los que juegan Play, parten con el desembarco de Normandía, que al final es un barco que viene a la costa de Francia y empiezan los balazos y es muy difícil. Los que juegan PlayStation, es difícil pasar, salir, hay que esconderse, es una costa, hay que esconderse detrás de escombros y es muy difícil avanzar porque si tomamos esa costa, vamos a vencer. Ahí está narrada la historia del día D. El 6 de junio de 1944, Estados Unidos y las fuerzas aliadas logran llegar a esa costa. Se dice que desde ese día se ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque era un triunfo estratégico sobre todas las fuerzas del eje. Estoy jugando mucho inglés. Era un triunfo estratégico. Se dice que desde ese día se ganó la guerra.
pero no es tan así. Virtualmente, teóricamente se ganó, porque al llegar a esa costa, estratégicamente se ganó la guerra, pero pasaron meses. Pasó, eso fue el 44, recién el 45, estamos hablando de la costa de Francia. ¿Ya? Recién terminando el 45, de junio al 45 son 6 meses, recién ahí terminó la guerra y Francia fue liberada. Aquí voy. Una vez que Cristo murió por ti, y tú te arrepentiste de tus pecados y entraste a este reino, la batalla se venció. Ganamos. Cristo va a volver, tú y yo somos parte de su reino. Virtualmente sí, pero en la práctica no todavía. Hay todavía áreas en tu corazón y en el mío que no están siendo gobernadas, al igual que en la costa de Francia. Ya te lo estoy poniendo en un lenguaje bélico, pero es así. Bélico me refiero a de guerra. Ya me voy a poner bélico ahora. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No te ha pasado que sientes que hay victoria en tu vida? Sí. Que sientes que estás viviendo en el reino de Dios, sí, pero en otras esferas como que no mucho. Como que en esta área matrimonial, bacán, Dios como que es como tu gran trofeo. Dios restauró mi matrimonio. ¿Cachai? Pero hay otro territorio que todavía no ha sido conquistado. ¿Te ha pasado? Es como el Señor vino a mí, estoy muy feliz, gracias Señor, eres victoria, pero las finanzas las veo yo. ¿Cachai? Todavía están ahí, no son gobernados. La pega sí, la iglesia sí, pero el matrimonio lo domino yo. ¿Cachai? Tenemos que dejar que su soberanía invada todo lo nuestro para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Y esto es más difícil que comprarse una radio o comprarse un galpón. Es más difícil porque nosotros somos porfiados y porque nos gusta tener el control. Y hay algo en el ser humano que es súper, súper común, que es que nos gusta revelarnos a Dios aunque lo amemos. Hay áreas en ti y en mí y en ti, muy rebeldes al gobierno de Dios. Y hay una cosa que tiene que pasar muy importante para que Dios gobierne mi vida, que es que yo tengo que ceder territorio. Yo tengo que rendir mi soberanía a Él. Y la manera de rendir soberanía a Él es decirle, ¿sabes qué? Es arrepentirte. Y no arrepentirte, franco, diciéndole, Señor, disculpa, perdóname por esto. Y después volver a lo mismo, ¿sabes? Aunque a veces lo hacemos y estamos arrepentidos. Pero no es venir delante del Señor, decirle, me arrepiento y no volver a ser transformado. Esta cosa nace de algo un poco más profundo. Cuando me arrepiento, le digo a Dios, Señor, quiero dejar de pensar lo que pienso con respecto a esto. Porque el hecho de que, voy a tomar el ejemplo de las finanzas, que puede ser más global y no poner ejemplo incómodo, pero la manera en que tú ves tus finanzas no se te ocurrió a ti ayer o en estos días, es un cúmulo una acumulación de experiencias desde tu niñez. ¿Sí? Cómo tú ves todo, no se te ocurrió, viene construido. Cómo tú viste el matrimonio antes de casarte, viene de lo que viste en tus papás. Yo he encontrado con jóvenes que no quieren casarse porque el papá le puso el gorro a la mamá como 7 veces. Entonces ya no creen en el matrimonio. Yo por más que le diga, pero si el matrimonio es algo del reino de Dios, ¿cachai? Sí, lo creo, pero no me hace sentido el matrimonio, ¿cachai? Hablando tal vez de nuestra área económica, sabemos que ser generoso es algo que Dios quiere, que gobierne pero los que pasaron pobreza, o los que, sí, comúnmente muchas personas, no todos, los que han pasado pobreza les cuesta de repente entregar esta área, ¿cachai? O los que les costó salir adelante, como, espérate, algunos son muy generosos, pero a veces esta área, no, 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 ¿cachai? Porque viene algo de atrás, porque el patrón de pensamiento con respecto a las lucas está determinado por tu experiencia. Eso es lo difícil de vivir el reino de Dios, porque yo doblego todo lo que aprendí con respecto a las finanzas y digo, Señor, ¿y qué piensas tú? No, yo no pienso eso. Yo no pienso que te da falta. Y yo soy tu papá. Y ahí empieza, yo soy tu papá, y aparece tu abandono, y aparece tu orfandad, y que tu papá nunca estuvo, y empieza a molestar el reino de Dios. Empieza a avanzar por la costa de Normandía hasta lo profundo. Y empieza a levantarse la rebelión. ¿Cachai? Empieza cómo ves la sexualidad. También es una construcción de toda tu vida sexual. Cómo ves todo.
es una construcción de años. Y las cosas que muchas veces tenemos definidas de cómo vamos y queremos vivir, no están dentro de los planes de Dios. Y están gobernadas sin darnos cuenta por el enemigo o por nuestro patrón de pensamiento, por nuestros propios patrones de pensamiento. Entonces, arrepentirse no es llegar y decir, Señor, yo me arrepiento y empiezo a diezmar. Porque cuando escasee, igual vaya a volver atrás. El problema no es que diezmí o no diezmí, o el problema no es creer o no en el matrimonio, o sí creer o no en el matrimonio y hacer caso. La idea no es hacer caso nomás ciegamente, es que el reino de Dios invada esta área en tu vida, o sea, en mi vida. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro no estar siendo preso del reino de las tinieblas en estas esferas de mi vida? No sé. Eso, el pastor trae la solución, el otro. Si hay algo. No sé si esta es la gran solución. Pero saben que hay un detalle muy bacán en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo se lo estoy poniendo en un lenguaje bélico para que entiendan primero la potencia, la relevancia que esto tiene en tu vida. Tu corazón es un territorio por conquistar. Y si en la cruz ya se venció, el gran día ya ocurrió, pero ¿no te ha pasado que sigues siendo torturado o sigues estando esclavo aún si hay salvación? Parece que hay lugares en el corazón que no están gobernados, ¿cierto? Bien, se dice de un hombre que se llamaba Klaus Barbie. No tiene nada que ver con la muñeca. No, se escribe igual, pero no es así. No, no tiene nada que ver. Ahora te vas a saber quién es Klaus Barbie, Sonia. Uf. Klaus Barbie era un torturador de nazi, ¿ya? Klaus Barbie le llamaban el carnicero de Lyon. Lyon es una ciudad que está a 635 kilómetros de la costa de Normandía, ¿ya? Este gallo se ganó el apodo de carnicero de Lyon. Porque, bueno, no vendía carne. Lo que hacía Klaus era que torturaba y no solamente estaba a cargo de los campos de concentración en Francia para judíos y para todos los resistentes. No solamente mataba y peleaba contra la resistencia francesa, sino que a él le gustaba hacerlo personalmente. Entonces se ganó el apodo porque él era muy estricto. A él le gustaban los planes de persecución y de espionaje y todo. Pero este gallo lo que le gustaba, le encantaba su trabajo. Eso principalmente. Le gustaba tanto su trabajo que él le gustaba torturar personalmente a su gente. Bueno, a su gente. A su no gente. ¿Ya? ¿Qué pasó con este gallo? Que una vez que se supo que la batalla se había perdido, o la gran guerra se había perdido en el día de, porque fue una victoria teórica táctica. ¿Ya? Pero pasaron meses y este gallo en vez de retirarse dijo, y se le hizo la pregunta muchas veces, mi capitán, pero en alemán, ¿cachai? Mi capitán, vámonos, dejemos estos campos, dejemos a estos gallos, a estos judíos acá, vámonos, no nos vamos a ir y vamos a seguir torturando hasta el final. Pero mi capitán, balazo, el que está en contra de esa manera de pensar, esta cuestión es hasta el final. Perdimos, pero nos vamos a llevar a todos los que sean posibles con nosotros. Y vamos a torturar hasta el final. A todos los franceses, a todos los holandeses, a todos los que tenemos presos. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo con Satanás. Klaus ojalá se haya convertido, no creo, ojalá que no, ojalá que sí, no sé. Klaus es la muestra de Satanás en esta tierra, loco. Perdió en la cruz, pero no se va a detener hasta ojalá que te muráis con él. Ojalá llevarte con él. Perdió, pero no se rinde. Perdí, pero igual te voy a pegar una patada. Voy perdiendo 4-0, pero no te lo voy a llevar. ¿Cachai? Así es tu enemigo. Así es. Y no va a descansar hasta matarte, hasta matarme. Y las áreas que están en ti presas, las va a seguir apretando hasta el final. En mí presas, las va a seguir apretando hasta el final. Y ojalá pueda llegar a destruirme mediante eso. Porque así lastima más el corazón de Dios. Porque así es su venganza. ¿Cachai? Entonces tú estás en medio, por atrás vienen todos los gringos y el poder de los aliados con la victoria del reino de Dios y tu corazón está en medio de una batalla. ¿Venciste? Venciste, pero tienes que llegar hasta el final. Porque también puede pasar que habiendo vencido mueras en el intento. Hay algunos que están siendo torturados en campos de concentración, en sus vidas, bajo depresión.
saben que Cristo venció, saben que va a venir el Rey, que en el futuro no va a haber pena, no va a haber condenación, no va a haber esto, pero no puedo salir de la depre, no puedo salir de este estado, no puedo dejar de pecar en este pecado, ¿cachai? Y principalmente pasa porque a veces no hemos dejado que el reino de Dios se meta por ahí. Y yo creo que el 80%, 90% de los casos es porque no lo dejamos. ¿Cachai? Y somos torturados en esa área. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para que este gallo... Oye, y Klaus tiene harta historia. Una vez que Klaus ya... Klaus lo que hizo, Klaus Barbie, torturó hasta el final. ¿Cachai? Hasta el final. Y mató hasta el final. Y antes de irse tiró una granada por si acaso. Y este gallo se arrancó, se alcanzó a arrancar el desgraciado. Es igual que el diablo. Se arranca a través de sus redes y contactos con oro, se arranca a Latinoamérica. Y desde Paraguay ayudó a algunas dictaduras después como espía. Y trabajó como sicario por mucho, o sea, como sicario, como, ¿cómo se llaman los suizos que hacían? Bueno, mercenario, ¿ya? Pero táctico. Para muchos lugares y ganaba mucha plata haciendo eso, incluso ayudó a algunas dictaduras de algunos países, ¿ya? Y recién en Bolivia, el año 83, los bolivianos dicen, oh, este gallo ya está, ¿cacha? Del 45 al 83, siguió haciendo de las suyas, no en la guerra, pero todo el rato sembrando el terror, matanza, era su placer. Recién en el 87 los bolivianos, en el 85 los bolivianos lo mandan a Francia y ahí lo agarran. Y ahí lo hacen bolsa cadena perpetua, y ya estaba viejo para el 87, ya estaba viejo. Y tenía más de, oh, perdón, los que tienen más de 60, pero ya no era un lolo, ¿cachai? Y ahí le dan cadena perpetua y muere en Francia, qué sé yo. ¿A qué voy? Satanás no se va a rendir. ¿Cómo puedo hacerlo yo para experimentar la libertad total del reino de Dios? Primero, la clave, el arrepentimiento. Señor, ¿cómo piensas tú con respecto a esto? Así que vamos a ir ya casi terminando. Denme 10 segundos. Uno, pasar tiempo con el Espíritu Santo, y les quiero pedir que esto lo hagan, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer en su casa, ¿ya? Conocer a Jesús es dejar de pensar como pienso, como pensé toda mi vida con respecto a algunos territorios en mi vida. Y a veces los aprendimos, más encima estos patrones los aprendimos en la iglesia. Entonces a veces hay que desaprender del canutismo que hemos seguido, ¿cachai? A veces desaprender a amar a Jesús y amarlo como Él dice que hay que amarlo. No en los 7 montes y en mi corazón, ¿cachai? En la humildad. Y tal vez tengo que reconocer a Jesús. Y no sé si tú estás dispuesto a reconocerlo, a olvidar todo lo que sabías de Él y empezar de nuevo a conocer quién es Él. Y eso se hace con un arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento de corazón. Y tal vez vas a seguir fallando en las cosas que fallabas, porque lo más probable es que sí, pero una persona arrepentida, una persona que dice, Señor, ya, yo pienso esto. ¿Qué piensas tú? Todo lo contrario. Oh. Ya, entonces, primera cosa que te puede ayudar a en algún territorio vencer o dejar que el Klaus te torture. ¿Ya? Uno, ceder autoridad. Ceder soberanía. Cuando un país o una localidad quiere que otra la libere, pierde sus derechos. Y uno de sus principales derechos de un Estado es la soberanía. Porque la soberanía hace que tú gobiernes todo tu gobierno, ¿cachai? Eres soberano sobre tu territorio. Entonces, si tú quieres que yo pase a liberar, tú tienes que darme la entrada. Pero para eso, la soberanía autónoma. Porque tengo que manejar tu arma y tengo que tener control de lo que tú estás haciendo. Y por eso hay países que les cuesta tanto ser libres, porque no quieren ser soberanía y hay cuestiones. Entonces, primero que nada, tienes que saber la soberanía de estos territorios que no están todavía gobernados. Y ahí es cuando empieza a molestar. ¿Cachai? ¿Tengo la soberanía, Franco, sobre tus finanzas? Oh, yo no sé. Señor, ¿por qué esta cuestión me cuesta tanto dejar? Pero espérame, ¿hay soberanía en esta cosa que me estás diciendo? ¿O estáis viendo como tú realmente querís vivir esta cuestión? Y la mayoría de las veces, la gran mayoría, no todas, porque tampoco esta es la solución a todos los problemas. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces sigo haciendo los patrones que tenía. ¿Y cómo los rompo? Primero, identifico cómo pienso. Le digo, uno, o perdón, dos, porque ya el uno fue rendir soberanía. Dos,
identifico cómo pienso. Espíritu Santo, si quieres lo anota, ¿eh? Espíritu Santo, ¿cómo pienso con respecto a esto? Porque a veces uno no se da cuenta cómo piensa, hace nomás, ¿cachai? Uno hace, uno gasta, o uno vive, uno hace. Pero de repente te has puesto a pensar cómo piensas respecto a las cosas. ¿Cómo pienso de cómo se debe ser esposo? Y eso, a veces eso Dios no te lo dice en una oración, te lo dice en un mes, te lo dice durante una temporada. Franco, hay cachado que tú no confías en mí con las lucas, que decís nomás, pero a la hora de ser generoso, ¿ah? De ti, ¿ah? Y tú dices que eres generoso, pero en realidad, Franco, tú siempre tienes miedo de que te falte. ¿Y sabéis por qué eso? No es verdad, es para no decir que su... No, no, yo regalo todo, ya no importa nada. Hay otras áreas que sí están muy bajo clase. ¿Hay cachado que a ti no te gusta ser generoso porque tenés miedo de que te falte? ¿Y cachai que tenés miedo de que te falte porque tu papá te faltó? Porque tuviste que trabajar de chico. ¿Hay cachado que en ti hay orfandad? Y yo soy tu papá y no me has dejado ser tu papá, Franco. Oh, y ahí empieza recién el trabajo. Y los pensamientos de Dios se meten en el corazón del Franco. Franco dice, Señor, es verdad, bo. Pienso que me va a faltar, por eso estoy tan... Amarrete. Amarrete. Wow, casi, Sonia, me salvaste. Oh, casi digo cagón. Piensas que te va a faltar, por eso no eres generoso. ¿Sí? Y ahí está tu problema profundo. Tú no te quieres casar porque tú, y empieza así. Entonces, primero, ¿cómo pienso Jesús? Segundo, conociendo lo que Dios piensa, la Biblia. Tenía un amigo que siempre cuando discutíamos me decía, ya, pero ¿qué dice la Biblia? Y se ganaba todas las discusiones, porque uno se quedaba callado. Ya, pero hermano, mira, toda cuestión, ya, pero ¿qué dice la Biblia? Sí, yo te voy a decir, la máxima autoridad. Entonces, contrasto lo que aprendí de mi papá, lo que aprendí en mi vida, lo que aprendí por mis traumas, más, y lo contrasto con la palabra de Dios. Pero si no conozco la palabra de Dios con respecto a este territorio, sexualidad, finanzas, sueños, lo que sea lo que se te ocurra, si no conozco lo que Dios dice acerca de eso, no tengo cómo pensar bien. Y si no tengo cómo pensar bien, no tengo claridad. Por eso hay que leer tanto la Biblia y mantenerse siempre metidito ahí. Porque la única manera que yo puedo conocer lo que Dios piensa es mediante su palabra y que esa palabra sea revelada a mi corazón mediante el Espíritu Santo. Que el cristiano que no conoce la Biblia es fácil de engañar incluso por su propio corazón. Entonces, uno, ¿cómo pienso, Señor? Y anótalo, ¿cómo pienso con respecto a esto? Dos, ¿cómo piensa Dios con respecto a esto? Lee la Biblia. Pasa tiempo leyendo, pasa tiempo viendo buenos mensajes, no sé, para que nadie te engañe. Tres, comparo y discierno lo que yo toda la vida pensé y con respecto a esto, lo que cómo estoy viviendo, lo que dice Dios y empiezo a discernir y a sacar de mí y a ver qué patrón de pensamiento debo quitar. Cuatro, renuncio a este patrón. Una cosa es tenerlo clarito y otra cosa es seguir viviendo con él, ¿cierto? No, si a mí siempre me pasa esto, ya pues. Pero hagamos una cosita un poquito más allá. Renuncia, entrega tu soberanía total con respecto a esto. ¿Ya? Y cuarto, perdón, y quinto, empiezo a vivir la vida de Jesús con respecto a esta área. Entonces, los 7 montes a mí no me interesan, honestamente. No me interesa gobernar la educación, la música. Yo me acuerdo siempre cuando era chico, era músico, y yo me acuerdo que había una moda de ser bueno. Bueno, igual, ojalá que todos los músicos siempre sean buenos, pero yo siempre me acuerdo de Álvaro López. Son músicos, saben, y yo me acuerdo que hubo una generación que todos queríamos tocar como él. ¿Sí? Me acuerdo que él dijo una cuestión tan bacana un día que lo fuimos a ver. Años, estoy hablando de pueden ser 20 años atrás. Él dijo, todavía toca bien, ¿eh? Bueno, súper bien. Bueno, dijo,
A mí siempre me preguntan por Luis Miguel porque tocó mucho tiempo con Luis. Me preguntan por Luis Miguel y por Luis Miguel y la cuestión. No lo dijo así porque era mexicano, pero dijo, me preguntan por Luis Miguel, que cuándo se va a convertir Luis Miguel, olvídate de Luis Miguel. ¿Cachai? Olvídate. Y olvídate también. Y él hablaba mucho con adolescentes. Muchos quieren ser buenos en lo que hacen para que después de que ser los mejores, te escuchen. Me dijo, pero eso no pasa. Siendo el mejor, nadie te escucha. Puedes ser el mejor en lo que tú quieras, y claro, hay uno que lo van a escuchar todos. Pero si tú eres un discípulo, no te escuchan. Porque lo que tú vives, lo que tú haces y tu influencia es morir. Yo quería ser el mejor del mundo en ese tiempo. Era una guaguita. Y él dijo eso y rompió todos mis sueños. Porque mi sueño era ser bueno para que ahí arriba ser una influencia. Tengamos un colegio como iglesia para influir en todos. Tengamos un galpón. Ojalá que no, para no armar los domingos en la mañana. A ver. ¿Cachai? Allá vamos. Pero ¿cachai? Que este gallo me dijo, un amigo personal, nos dijo, ¿sabes qué? Ser el mejor, prosperar en esta área, no sirve para nada, porque el problema es el corazón. Si yo hablo con Luis Miguel siempre, ese loco está perdido. Entonces yo se lo entregué al Señor y todo así que ahí va la cosa. Yo no quiero influir en áreas importantes de mi vida y que mi corazón esté bajo dominio del torturador. Yo prefiero ser un hombre sencillo, pero que todo gobierno en mí está hecho por el Señor. Y el Señor gobierne cada área en mi vida. Y que así, gobernándome a mí, que soy terrible ingobernable, gobernándome a mí, gobierne mi familia. Que cuando el Señor gobierne mi manera de jugar a la pelota, cuando me enojo, ¿sabes? Cuando manejo, ¿sabes? Que gobierne si soy generoso, no. Que gobierne mi corazón en el día a día, cambiar pañales, pagar deudas, pagar cuentas, ¿cachai? Que esté ahí metido. Cuando el Señor logre gobernar mi corazón, yo creo que ya no voy a querer otra cosa más que a Él. ¿Cachai? Bacán, no, yo me estoy aquí, estoy un poco burlándome, no me estoy burlando. Estoy declarando que no estoy muy de acuerdo con darle mucho énfasis a ser grande, influyente y crecer. Sí, hay iglesias que lo van a hacer, bacán, ¿cachai? Y bendición para ellos. Pero creo que el sentido del corazón de Jesús para nosotros, para el discipulado, es que el Señor gobierne. El día yo quiero orar por ti y por mí, ¿ya? Para que el Señor traiga luz sobre todo lo que está siendo torturado en ti y en mí y no está bajo su dominio. Y nos dé la humildad para reconocer. Y nos dé la sensación de urgencia de que podemos ser salvos, pero vivir toda una vida torturados bajo nuestros pecados, torturados bajo la amargura de lo que nos hicieron en otra iglesia, torturados bajo el temor. ¿Ya? Así que les voy a pedir que se pongan de pie y que el reino de Dios irrumpa nuestra vida. ¿Ya? Bien, extiendan sus manitos. Así. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo y tú le vas a pedir al Espíritu Santo que te revele a lo mejor ahora o a lo mejor en la semana. Y vamos a guardar un poquito de silencio. Espíritu Santo, muéstrame qué hay en mi corazón, Señor. Muéstrame dónde estoy siendo rebelde, qué terreno de mi corazón todavía no te pertenece, Señor.